Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias, pendientes de lo que acontece en Líbano, el ejército israelí ordenando vacaciones, Hezbollah atacando con un misil Fadi 4 por primera vez en Tel Aviv, pendientes también de las palabras de Mark Rutte de China, de Xi Jinping, hablando en el 75 aniversario de la fundación de la nueva China, y también pendientes de Rusia, hablando de una confrontación larga con Estados Unidos, o por ejemplo Zelensky admitiendo que la situación está muy difícil en el frente. Por cierto, se habla de que Vuhledar está cerca de caer del lado ruso. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando Oriente Medio. El ejército israelí ha pedido a los residentes de más de una docena de pueblos su evacuación inmediata del sur del Líbano. Pide uno de sus portavoces evacuar la zona inmediatamente, es lo que informa Reuters en una última hora, en un contexto en el que se habla de una incursión limitada por parte de las fuerzas israelíes, como decimos, incluso con algunos medios hablando de que no ha habido enfrentamientos directos todavía en el terreno entre combatientes de Hezbollah y el ejército israelí. Se habla de evacuaciones urgentes en los pueblos del sur del Líbano. Mientras tanto, Hezbollah ha asumido la responsabilidad del bombardeo en el centro de Israel. Dice que ha disparado contra los aviones y la sede del Mossad. Hezbollah se hizo responsable del lanzamiento de los cohetes hacia el centro de Israel. Dice que en defensa del pueblo libanés, en el marco de la serie de operaciones Kavibar y como respuesta a los ataques a civiles y las masacres llevadas a cabo por el enemigo, al grito de "a tus órdenes, Nasrallah". Dice Hezbollah que ha lanzado misiles Fadi 4 hacia la base de Gilotit de la unidad 8200 y hacia el cuartel general del Mossad. Hezbollah se atribuyó la responsabilidad de lanzar una andanada de cohetes contra el centro del país. Dijo que utilizó cohetes Fadi 4 de largo alcance para atacar a la unidad de inteligencia 8200 de la base de Gilot, en la sede del Mossad. Mientras tanto, Israel dice que no permitirá que el 7 de octubre vuelva a ocurrir. El ejército israelí ha reiterado hoy que no permitirá que el 7 de octubre vuelva a ocurrir tras desatar una nueva invasión del Líbano y ha manifestado que la ofensiva terrestre está dirigida contra la amenaza que supone Hezbollah para los residentes en el norte de Israel. Dice que no permitirán que el 7 de octubre vuelva a ocurrir en ninguna de sus fronteras, es lo que manifestaba el portavoz del ejército, Daniel Hagari. Añade que van a seguir haciendo todo lo necesario para que los ciudadanos de Israel puedan regresar a sus hogares en paz y seguridad, es lo que decía en declaraciones publicadas por el ejército a través de su cuenta en X, en las que ha insistido que la invasión se basa por ahora en redadas limitadas y selectivas contra Hezbollah. Miramos también a un alto funcionario israelí que acusa a Estados Unidos de poner en peligro a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel al filtrar los planes de la operación terrestre israelí en Líbano. En declaraciones a Kan News, el funcionario calificó las filtraciones de ayer de peligrosas. Añadió que ponían en peligro a las tropas israelíes. Decía que esto se hizo a pesar de que Estados Unidos apoya la operación, pero para nosotros, añade, está claro que Estados Unidos está preocupado y por eso publicaron la operación para intentar limitarla. El funcionario también dice que no habrá ningún arreglo diplomático en el Líbano antes del final de la operación. Israel, que como les contamos ha iniciado su incursión por tierra en Líbano en su campaña de destrucción con Hezbollah. A la 1 de la madrugada, hora peninsular, el gobierno de Netanyahu daba luz verde a estas operaciones limitadas, dicen, contra objetivos de Hezbollah. Según el ejército israelí, se espera que estas incursiones sean limitadas, localizadas y selectivas, basadas en información precisa contra objetivos e infraestructura terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano. El foco ha estado en el campamento palestino. Las fuerzas terrestres cuentan con el apoyo de la Fuerza Aérea en su incursión en tierra. Esta entrada llega a 18 años después de la guerra entre Israel y Hezbollah. La milicia chií libanesa se encuentra descabezada tras la muerte de Nasrallah este fin de semana. Mientras tanto, el ejército de Líbano ha salido este martes al paso de las informaciones que apuntaban a un repliegue de sus fuerzas cerca de la frontera con Israel, horas antes de que las tropas israelíes desataran una nueva invasión del país. Se hablaba de un reposicionamiento de puntos de observación antes de recalcar que coopera con la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano. Dice que mientras el enemigo israelí continúa con sus ataques cada vez más bárbaros contra varias regiones libanesas, algunos medios de comunicación publicaron información inexacta sobre la retirada del ejército de sus puestos fronterizos en el sur. Es lo que manifestaba a través de su cuenta en la red social X. Así ha subrayado que las unidades militares desplegadas en el sur están llevando a cabo un reposicionamiento de algunos puntos de observación avanzados dentro de sus sectores de responsabilidad designados. Ha agregado que coopera y se coordina con la FINUL, sin más detalles.
También, según informa Financial Times, en las últimas horas Israel habría discutido la forma de la incursión planeada con Washington, que ha buscado limitar su alcance y duración por temor a que pueda conducir a una ocupación abierta de la zona fronteriza del Líbano. Es lo que apunta un funcionario de Estados Unidos. Asistimos, por tanto, a la primera ofensiva terrestre de Israel en el Líbano desde 2006, cuando libró una guerra de 34 días con Hezbollah que terminó en punto muerto. Según las fuentes de Estados Unidos, el despliegue de tropas en el terreno también aumentaría los peligros para Israel, que tiene una superioridad aérea sin rival, pero estaría combatiendo en el bastión del grupo militante respaldado por Irán. Según las autoridades, Israel ya había llevado a cabo operaciones terrestres a pequeña escala en el Líbano en los últimos días, incursiones que habrían tenido lugar al tiempo que lanzaba oleadas de ataques aéreos contra Líbano, matando a más de 1000 personas en las últimas 2 semanas. El primer ministro en funciones de Líbano, Najib Mikati, ha alertado este martes de que el país se enfrenta a una de las etapas más peligrosas de su historia, horas después de que el ejército israelí desatara una nueva invasión del país tras más de 11 meses de combates en la frontera con Hezbollah. Mikati se ha reunido durante la jornada con representantes de Naciones Unidas y embajadores de países donantes para abordar la crisis de desplazamiento causada por la intensificación de los bombardeos israelíes hace 2 semanas. Denuncia la devastadora guerra lanzada por las tropas israelíes contra el país. Dice que cerca de 1 millón de sus habitantes se han visto desplazados, antes de defender que el gobierno trabaja de forma diligente en cooperación con las agencias de la ONU para satisfacer las necesidades básicas de los desplazados. También miramos al Mar Rojo, y es que un dron ha golpeado un barco este martes en un posible ataque de los hutíes yemeníes, según indica el ejército británico. Era probable que el ataque de dron y un intento anterior de agresión fueran los primeros ataques de los rebeldes contra el tráfico mercante en varias semanas, mientras la guerra entre Israel y Hamas amenazaba con convertirse en un conflicto regional. Los ataques se producían mientras fuerzas terrestres israelíes entraban en Líbano después de días de bombardeos que mataron al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y otros comandantes destacados, además de las explosiones previas de dispositivos electrónicos saboteados que utilizaba la milicia chií. Los hutíes habían amenazado este lunes con operaciones militares crecientes contra Israel después de que derribaran un dron militar de Estados Unidos que sobrevolaba Yemen. Precisamente los hutíes han asegurado este martes haber atacado con drones un objetivo militar en Jaffa, en la ciudad israelí de Tel Aviv, y varios objetivos militares en Eilat, situada en el sur del país, antes de destacar que ambas operaciones han alcanzado con éxito sus objetivos en medio de repunte de las hostilidades en Oriente Próximo. El portavoz de operaciones militares, Yahya Saree, ha afirmado en un comunicado en su cuenta en X que la unidad de drones de las Fuerzas Armadas de Yemen ha atacado un objetivo militar de Israel en la zona ocupada de Jaffa con un dron. Asimismo, además subraya que esta misma unidad también ha atacado objetivos militares en Eilat usando 4 drones Shahed 4. Dice que las 2 operaciones han logrado sus objetivos con éxito. También protagonista hoy el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha dicho este martes que fue liberado de prisión no porque el sistema legal funcionara, sino solo porque se declaró culpable de periodismo. En su primera aparición pública desde que fue liberado en junio, hablando ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa, Assange ha destacado que el gobierno de Estados Unidos insistió en que aceptara no presentar un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su contra para concederle un acuerdo de culpabilidad. I am not free today because the system worked. I am free today after years of incarceration because I pled guilty to journalism. I pled guilty to seeking information from a source. I pled guilty to obtaining information from a source. And I pled guilty to informing the public what that information was. I did not plead guilty to any... Ya hablamos ahora de China, del presidente chino Xi Jinping, que ha dicho este lunes que ningún desafío puede impedir que el país avance. Ha reiterado los objetivos de la reunificación de Beijing con Taiwán, palabras con motivo de la celebración del 75 aniversario de la República Popular China, fundada el 1 de octubre de 1949. Decía que el camino que se abre por delante, sin duda, va a enfrentar desafíos, al tiempo que ha pedido al país que supere las incertidumbres y los peligros. Durante su discurso, Xi enfatizaba la necesidad de unificarse bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino y reiteraba la firme oposición de Beijing a las actividades separatistas de Taiwán.
Hablamos ahora también del ex primer ministro holandés Mark Rutte, que asume y destituye desde este 1 de octubre. Jens Stoltenberg, como secretario general de la OTAN, asume el mando de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte en un momento crítico y ante unas elecciones cruciales en torno a la carrera presidencial en Estados Unidos. Decía Rutte que conoce a ambos candidatos, que Trump ha impulsado a la OTAN a gastar más y que ahora estamos en un nivel más alto que en 2017. También dice que presiona como China y que cree que tiene razón en eso. Kamala Harris, dice Rutte, tiene un gran papel como vicepresidenta y sabe que podrá trabajar con ella. Rutte no se moja, dice que puede trabajar bien con ambos candidatos. Escuchamos. Not worried. I know both candidates very well. I worked for 4 years with Donald Trump. He was the one pushing us to spend more, and he achieved. Because indeed, at the moment, we are now at a much higher spending level than we were when he took office early in 2017. And he was also pushing us on China. And I think he was right there. Of course, Kamala Harris has a fantastic record as vice president. She's a highly respected leader. So I will be able to work with both, whatever is the outcome of the elections. And of course, I cannot vote, so we'll see what happens. Mark Rutte, que hablaba también de las prioridades de la OTAN bajo su mandato y decía que Ucrania está a la cabeza. Dice que hay que reforzar nuestra capacidad de defensa colectiva y que hay que invertir y cerrar brechas en objetivos fijados por la OTAN. Habla además de desarrollar las alianzas. Well, it's difficult to distinguish between the three priorities because, of course, Ukraine is at the top of the list. But also we need to do more in terms of our collective defense and deterrence. We have to invest more and close the capability gaps and try to achieve on all the targets NATO has set here. And thirdly, we have to do more to make sure that we really build on. Precisamente Rusia ha hablado sobre este relevo dentro de la OTAN y ha dicho que no espera ningún cambio de política del nuevo jefe de la OTAN, Mark Rutte, el ex primer ministro holandés que reemplazó a noruego Jens Stoltenberg como secretario general de la alianza. Dice Peskov que sus expectativas son que la alianza del Atlántico Norte continúe trabajando en la misma dirección en la que lo ha estado haciendo. Es lo que apuntaba el portavoz del Kremlin, añadiendo que el presidente Vladimir Putin conocía bien a Rutte de reuniones anteriores. También miramos a Francia, palabras por parte del ministro de Asuntos Exteriores después de que Emmanuel Macron dijera ya hace varios meses que no descartaba enviar tropas a Ucrania. Esto generó mucho revuelo, generó declaraciones por parte de prácticamente todos los aliados. Algunos estaban de acuerdo, otros no, pues después de meses de silencio, de nuevo Francia pone la cuestión sobre la mesa. Todavía no descarta la opción de enviar militares a Ucrania en el marco de misiones de entrenamiento. Es lo que afirma hoy el ministro de Asuntos Europeos. Francia abre la puerta de nuevo a enviar tropas a Ucrania. También miramos a Olaf Scholz, el canciller alemán, que tiene previsto mantener una conversación con Putin en las próximas semanas, es lo que informa el periódico Die Zeit, citando fuentes gubernamentales. Scholz espera mantener una conversación telefónica con Putin en vísperas de la cumbre del G20 en noviembre, es lo que escribe el diario Zeit. La última conversación telefónica entre Scholz y Putin tuvo lugar en diciembre de 2022, prácticamente 2 años, sin hablar tanto Putin como Scholz. Miramos ahora al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha declarado este martes que Rusia se está preparando para una confrontación prolongada con Estados Unidos. Ryabkov, que citó un consenso bipartidista antirruso en Washington, subrayó que Rusia está preparada para un enfrentamiento prolongado. Dice literalmente, tenemos que prepararnos para una confrontación prolongada con este país. Estamos preparados para ello en todos los sentidos. Además, el representante ruso destacó la necesidad de un enfoque realista en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, especialmente antes de las elecciones estadounidenses en noviembre. Dice que los peligros asociados con el deseo de Estados Unidos de infligir una derrota estratégica a la Federación Rusa no pueden subestimarse. Dice además que Putin ha delineado exhaustivamente las instrucciones para actualizar la doctrina nuclear de Rusia y que se espera un decreto correspondiente. Rusia dice además que no firmará un nuevo tratado con Estados Unidos para reemplazar el acuerdo que limita las armas nucleares estratégicas de cada parte, que expira en 2026, es lo que informa el periódico Izvestia, citando a una fuente rusa de alto rango no identificado. El nuevo tratado de reducción de armas estratégicas, un nuevo START, es el último vestigio de los esfuerzos para frenar la carrera armamentista nuclear entre las antiguas superpotencias de la Guerra Fría y aumentar la transparencia imponiendo límites verificables al número de armas.
El presidente ruso Vladimir Putin ha felicitado hoy a su homólogo chino Xi Jinping por el 75 aniversario de la fundación de China, en un mensaje en el que destacó que Moscú continuará fortaleciendo los lazos con Pekín. Decía literalmente: querido amigo, reciba mis más cordiales felicitaciones con motivo del 75 aniversario de la fundación de la República Popular China. Es lo que afirma en un mensaje publicado en la página web del Kremlin. Ha resaltado que Rusia valora los lazos de amistad y buena vecindad con China y que a pesar de la difícil situación internacional recientemente han logrado aumentar cualitativamente el volumen del comercio e implementar muchos proyectos bilaterales de gran escala en diversos campos. Hablamos también del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha dicho este lunes que la situación en la línea del frente de la guerra contra Rusia era muy difícil y que las fuerzas de Ucrania tenían que hacer todo lo posible durante el periodo de otoño. Dice que hay informes sobre cada uno de los sectores de primera línea y que sus capacidades futuras y sus tareas específicas hablan de que la situación es muy difícil. Es lo que decía en su discurso en vídeo nocturno, refiriéndose a una reunión de más de 2 horas y media con los principales comandantes. Dice Zelensky que todo lo que se pueda hacer este otoño, todo lo que puedan conseguir, hay que conseguirlo. Fue la segunda vez en menos de una semana que Zelensky se refirió a la necesidad de actuar rápidamente en los próximos meses en términos de acción militar. Blogueros militares ucranianos han informado en los últimos días que las fuerzas rusas han estado avanzando hacia la ciudad de Vuhledar, en la cima de una colina que las fuerzas ucranianas han defendido durante el curso de la guerra en el sur de la región de Donetsk. El foco está ahora mismo puesto en Vuhledar. Se habla de que la conquista por parte de Rusia es prácticamente inminente. Pendientes del conflicto en Ucrania, de toda la actualidad política, geopolítica, nacional, internacional, miramos ya enseguida a la economía. Empezamos Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.